Estimados oyentes, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes el doctor Alberto Fernández en este lunes 9 de mayo en nuestro programa de las 2 de la tarde musicalmente. Bueno, en realidad me imagino que todos deben estar contentos, complacidos hoy lunes, puesto que el día de ayer, 8 de mayo, se ha celebrado el Día de la Madre. Y el Día de la Madre tiene unas características inusuales, les contaré. No sé si a ustedes les ha pasado que constantemente cuando se acercan las celebraciones, por diferentes motivos, ¿no? Todos tenemos una sensación de que estas celebraciones más bien son creadas comercialmente para gastar dinero, ¿no? Para inducirnos a gastar dinero en el supuesto de que sí, pues efectivamente debemos tomarnos la molestia de celebrar situaciones particulares, tanto sociales como nacionales, etcétera. Pero creo que todos estamos de acuerdo en que hay un común denominador en relación a la celebración del Día de la Madre. Y este común denominador es que nadie cuestiona el Día de la Madre. Todos estamos de acuerdo que el Día de la Madre es un evento importante que debe ser celebrado. Claro, muchos decimos que la madre debería ser celebrada todos los días, pero en realidad el marcar un hito de celebración y diferenciar un día del año para rendir tributo a las madres es algo indiscutible. Y es importante también señalar que no solamente es indiscutible en el Perú, en muchos países, en la mayoría de los países del orbe, el celebrar el Día de la Madre es un momento sumamente importante y es un momento del que no nos podemos de alguna u otra forma ausentar. Y es porque la madre está relacionada íntimamente con nosotros. Ya sea porque tenemos una madre o porque somos pareja de una madre o porque de alguna u otra forma las madres han contribuido a nuestra formación, han estado pendientes de nosotros y nos han querido de manera incondicional. Pero todo esto realmente es casual. ¿Se han preguntado ustedes por qué el amor de madre es incomparable? ¿Por qué el amor de madre es inconmensurable? ¿Y por qué nosotros los seres humanos reconocemos ambas cualidades de la madre? ¿Cuán importante puede ser el vínculo de la madre con su hijo? Y en general, podríamos decir, de el recién nacido con su cuidador. Porque madre no solamente es aquella persona que, gracias a la maravilla de la naturaleza, pudo traer un hijo al mundo, sino también aquellas madres que adoptan, aquellas madres que cobijan, aquellas madres que cuidan y le dan amor a personas que no necesariamente comparten la misma sangre. Voy a usar el término madre para poder describir este vínculo en general, pero espero que ustedes lo entiendan también como el cuidador o la cuidadora. Y entonces hay algo que hace que todos estemos de acuerdo, independientemente de nuestro tinte político, independientemente de nuestra religión, independientemente de nuestra nacionalidad, independientemente de nuestro nivel socioeconómico. Todos estamos inmersos en la celebración del Día de la Madre. Y lo que es extraordinario, seguimos celebrando el Día de la Madre estando nuestra madre presente o no. ¿Por qué? Porque entendemos claramente que las madres que no están han dejado una huella tan importante en que nos quedamos en la tierra que nos obliga, desde el punto de vista afectivo y vincular, seguir celebrando, porque las seguimos sintiendo presentes, porque siempre están ahí, con nosotros, en nuestro recuerdo, en nuestro corazón. Yo soy un convencido de que la naturaleza nunca se equivoca
y que no es casual que nosotros, los seres humanos, rindamos tributo a la madre. Debe tener la madre entonces una función fundamental en el desarrollo del ser humano, en el desarrollo de la especie y en la necesidad que nosotros vivamos siempre vinculados, siempre relacionados para encontrar objetivos comunes. Probablemente la expresión más sublime de la necesidad de vínculo del ser humano es la relación entre la madre y el niño. Y entonces hoy los invito a explorar aquellas situaciones que confirman que la madre es probablemente el ser más importante de la especie humana, puesto que su labor está relacionada no solamente con la supervivencia del individuo, sino también por cómo un ser humano va a poder ser funcional desde el punto de vista social con sus contemporáneos gracias justamente al vínculo que ha tenido con su madre. Por favor, no estoy diciendo de que la madre es la única responsable, no. Vamos a hablar de la necesidad de la presencia de la madre para preservar la especie humana. Y entonces, cuando hablamos de esto, no podemos dejar de pensar lógicamente en Charles Darwin. Charles Darwin, quien planteó entonces que las especies se mantenían justamente porque había un proceso de selección natural, tuvo dos grandes dificultades para responder dos preguntas que creo que al final no las logró responder, que precisamente salían de este patrón de que el más fuerte es el que va a sobrevivir, el que tenga más habilidades es el que va a sobrevivir y por lo tanto la conciencia de ser más poderoso es lo que va a generar entonces que podamos sobrevivir sobre los demás. Eso lo expresó claramente Charles Darwin en El origen de las especies, en el año 1859, y la expresión de las emociones del hombre y los animales en su obra de 1872. Pero entonces se plantearon dos problemas que aparentemente Darwin no había podido resolver. El primero y el más notable era cómo a través de la teoría de las especies podía Darwin explicar el origen de los instintos sociales. Por ejemplo, el altruismo, la empatía, la reciprocidad y la cooperación. Como en una teoría donde debe sobrevivir el más fuerte, cuando el ser humano nace tiene una condición que lo une fuertemente a quien precisamente lo trajo al mundo y que si no logra ese vínculo no sobreviviría. Y cómo la madre o el cuidador que se encarga de ese proceso, ¿no?, logra establecer un vínculo absolutamente desinteresado y totalmente inmenso e inconmensurable, como les digo, para proteger a este recién nacido. ¿De dónde sale eso? Si ahí no hay ningún aprendizaje. ¿Me comprenden? Es algo absolutamente natural. Eso es lo que Darwin no podía explicar, porque si en realidad es que sobrevive el más fuerte, ¿por qué echarnos a cuidar al recién nacido? Mejor pensamos solamente en nosotros. ¿Qué les parece? Pero si eso se generalizara, entonces la especie desaparecería, ¿no es verdad? Si los cuidadores, las madres que deben darle las condiciones al niño para que pueda crecer, decidiera, ¿no?, porque tiene que cuidarse ella y no cuidar del resto, no relacionarse con el recién nacido, entonces la especie desaparecería porque todos los recién nacidos morirían. Y la otra pregunta que Darwin no se pudo contestar es ¿por qué los latidos del corazón responden más a comportamientos emocionales que no tienen relación directa con la conciencia?
por qué la frecuencia cardíaca cambia en situaciones más bien emocionales, en situaciones primigenias. Estas dos preguntas le fueron muy difíciles de contestar a Darwin a través de su teoría. Y entonces decimos, ¿qué está pasando? El origen y la naturaleza de las emociones, entonces, en esa época, adquirieron dimensiones ideológicas, ¿no? Entonces, eran dos posibilidades, ¿no? Competir y dominar o empatizar y cuidar. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? ¿Competir y dominar o empatizar y cuidar? ¿Qué cosa es más productivo para nosotros? ¿Qué cosa es más productivo para el ser humano? ¿Solo competir y dominar o solo empatizar y cuidar? Y entonces ideológicamente eso nos pone en dos extremos, pero en realidad, y ustedes saben muy bien eso y lo hemos conversado muchísimas veces, el ser humano es un continuum donde empatizar, vincularse y cuidar es tan importante como competir, como tratar de buscar mejores niveles en los procesos. Esta amalgama de posibilidades justamente genera que el ser humano pueda sobrevivir, pero una no está encima de la otra. Son absolutamente complementarias y absolutamente necesarias. Pero primigeniamente, si el apego y el vínculo no están presentes, no está la madre, el cuidador, para hacer que el recién nacido tenga condiciones para poder sobrevivir, como les vuelvo a repetir, la especie humana desaparecería y no habría que competir por nada, puesto que no estaríamos. Y entonces la madre tiene una función fundamental. Desde la supervivencia de la especie, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de lo que les quise decir al principio? ¿Por qué la naturaleza nos pone en la condición tanto primigenia, o sea, natural, como el de la influencia del medio ambiente, es decir, social, cultural? ¿Por qué nos pone a todos en la condición de que efectivamente hay que celebrar el Día de la Madre? Porque es un tributo a la supervivencia humana. Es un tributo a estar vivos, es un tributo a seguir acá. ¿Qué les parece? Miren desde dónde la presencia de la madre es importante. Muy bien. Y entonces sobre este principio nosotros podemos entender lo siguiente. Esto lo hemos conversado varias veces, pero déjenme un poquito estacionarme en este concepto. Yo les he dicho muchas veces que el ser humano es un mamífero altricial. ¿Qué es un mamífero altricial? Es un mamífero que necesita madurar para poder sobrevivir al nacimiento. Y para esta maduración necesita un cuidador. Entonces, nace el ser humano y en el momento que nace no tiene condiciones para sobrevivir posteriormente a ese nacimiento. No tiene habilidades para poder sobrevivir. No se puede alimentar solo. No puede cuidarse del frío, del calor. Y entonces ahí entra a tallar la madre, entra a tallar el cuidador, que lo que hace es primigeniamente cuidarlo, alimentarlo y procurar un crecimiento adecuado para él. Lógicamente, en ese cuidado, que es bien básico desde el punto de vista biológico, ¿no es cierto? Darle de comer, darle abrigo, protegerlo. También hay otro proceso que va madurando y creciendo paralelamente a la función nutricia de la madre o del cuidador. Y es el vincularse. Porque en el momento que el ser humano nace y se vincula con la madre, ¿no es cierto? No solamente va a madurar su tracto gastrointestinal por la leche que está recibiendo y esa leche lo va a proteger inmunológicamente de enfermedades. Y el abrigo va a permitir que este niño pueda controlar posteriormente su temperatura. No solamente eso.
Hay un proceso maduratorio fundamental con respecto a lo emocional. Y esa huella que va a dejar el vínculo primigenio de la madre, del cuidador con el niño, será fundamental para que ese individuo en la adultez tenga posibilidades de poderse vincular adecuadamente, tenga posibilidades de poderse integrar socialmente, porque con los cuidados de la madre logró madurar una posibilidad de vínculo sin temores y con productividad. ¿Qué les parece? Y entonces, siendo un mamífero altricial, uno dirá ya, bueno, ya entiendo, la madre va a hacer que por lo menos el niño hasta que pueda caminar, pueda buscar su comida, listo. Pero no, no es solamente eso, sino que también la maduración de su proceso emocional le va a permitir posteriormente poder afrontar la propia convivencia, el estar con otros, el tener finalidades y objetivos comunes que también son básicos para la supervivencia de la especie. ¿Qué les parece? Entonces, la influencia de la madre desde el punto de vista básico, biológico, neurocientífico, es poder generar un individuo que se pueda adaptar, que es la función fundamental de un ser vivo para sobrevivir a las contingencias del medio ambiente. ¿Qué les parece? Y entonces, miren ustedes qué importante. Yo les he conversado varias veces que hay dos formas de aprender. Hay dos tipos de memoria básicos. La memoria implícita, que es todo aquello que aprendemos sin que la conciencia intermedie ese aprendizaje. Cuando caminamos, cuando montamos bicicleta, cuando comemos, hay una conducta implícita, ¿no?, que sabe cuál debe ser la programación de ese movimiento. Y la memoria explícita es todo aquello que aprendemos porque lo queremos aprender, porque estamos presentes conscientemente en ese aprendizaje. Y entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué memoria creen que está presente cuando el niño está intraútero y recién nace? Es la memoria implícita, la memoria más básica del aprendizaje. ¿Se dan cuenta? Y es la memoria que va a perseverar en el ser humano toda su vida. Toda su vida. Inclusive, para que tengan una idea clara, si a una persona le da un trastorno demencial, una enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, lo último que pierde es su memoria implícita. Es lo último que pierde. Porque la memoria implícita es básica también para la supervivencia. Y entonces, ¿qué aprende el niño implícitamente cuando recién nace? Aprende a vincularse con otro ser humano, que en este caso es la madre o el cuidador. Entonces, nuestro primer aprendizaje, ni bien salimos de la matriz de la madre, es el vínculo. Olemos, vemos a la madre, succionamos el seno, mirándola directamente. Y eso es lo que aprendemos primero, el vínculo, el apego. ¿Qué les parece? Y la naturaleza no se equivoca. No es que aprendemos primero el apego porque es romántico. No, es necesario para la supervivencia. Entonces, el niño comienza a activar esta memoria implícita y comienza a aprender ¿a qué? A explorar, a ver, a confiar. ¿Se dan cuenta? Si el cuidador, la madre, tiene una conducta adecuada, natural con el niño va a aprender. Va a aprender cuándo tener temor, cuándo no tener temor, cuándo explorar, cuándo tener cuidado. Va en un contexto de confianza y de protección. Entonces, eso va a permitir que este niño en la adultez, ¿no es cierto?, sea un adulto que siga en búsqueda, que siga explorando, que se siga sorprendiendo por las cosas maravillosas de este mundo, que sigue ideando cómo mejorar el ambiente para todos, ¿no? Y además, con absoluta seguridad de que va a tener una respuesta adecuada a esta conducta.
¿Ven por qué es necesario el apego? Muy bien. Y entonces los seres humanos necesitamos de este vínculo. Entonces, resumiendo, yo les diría, entonces, ¿cuáles son las funciones del apego? Es de este vínculo temprano con el cuidador, con la madre. Es, primero, el apego es una necesidad humana universal de formar vínculos afectivos estrechos entre la madre y el hijo, entre el niño y el cuidador. El apego es un sistema biológico que tiene como objetivo aumentar la probabilidad de supervivencia hasta que este individuo esté en edad reproductiva. Por lo tanto, todos los bebés humanos se adhieren a su cuidador. Y escuchen bien esto. Se adhieren a su cuidador porque inicialmente es un acto de supervivencia. Y esa es la razón por la cual, incluso cuando el cuidador es negligente, cuando el cuidador no hace lo que tiene que hacer, el niño se ve obligado a seguir con el cuidador, a vincularse con el cuidador, a seguir en apego, así este apego sea patológico. Porque de eso, ¿qué cosa va a depender? Su supervivencia. ¿Qué les parece? Hasta acá nomás yo les diría, hay más de una razón entonces para atesorar a su madre y que la quieran y la respeten hasta el último día de su vida y no calificarla de útil, inútil, porque es mayor. No. La realidad es que gracias a ellas todos estamos acá. Todos estamos acá. Y nuestras emociones y nuestros amores y nuestras vinculaciones están relacionados estrechamente con nuestra madre, con nuestro cuidador. ¿Qué les parece? Muy bien. Y entonces ustedes me dirán, pero Alberto, ¿cómo es que esto se da? ¿Por qué? ¿Cómo la naturaleza ha programado este proceso? ¿Ya? Entonces todo está hecho para que, inclusive cuando el niño está intraútero, en el tercer trimestre del embarazo es fundamental. Y después cuando nace, lo primero que hay, escúchenme bien, hay una estimulación constante de esta memoria que hemos hablado, la memoria de los procedimientos, la memoria procedimental, la memoria implícita que va a ser estimulada, ¿saben por quién? Por la noradrenalina. ¿Se acuerdan de este neurotransmisor? Que mejora nuestra alerta, nuestra vigilancia, que nos permite determinar qué cosa es peligroso, qué cosa no lo es. La noradrenalina nos va a permitir este aprendizaje. Y ya desde pequeños vamos a tener la posibilidad de poder medir qué es importante versus qué no lo es. Díganme si esto no es perentorio, necesario. Pero además, en ese mismo momento, el cerebro va a disminuir la sensación de emergencia. Recuerden ustedes, la estructura que se encarga de este proceso es la amígdala. ¿Se acuerdan? La amígdala es la estructura de la emergencia. La amígdala desde pequeño es inhibida. ¿Para qué? Para que el niño vaya creciendo con una disminución de la sensación de peligro, para que se atreva a explorar. ¿Se dan cuenta? Y por último, ¿no es cierto? La consecuencia de esto será un aprendizaje emocional y un aprendizaje social básico. Entonces, volvamos a los niveles. ¿Cómo es que se da entonces el mecanismo artificial del apego? Mediante 3 estructuras. Miren qué importante. El hipocampo, que es la estructura justamente que se encarga rápidamente de establecer las memorias procedimentales e implícitas, donde va a quedar registrado todo esto que está viviendo el niño al nacer. La amígdala, que es la estructura que nos permite delimitar las emergencias, ¿no es cierto?, que en ese momento se va a inhibir para permitir el aprendizaje y permitir que el niño se atreva, vaya, busque. Y por último,
la corteza prefrontal medial, que es una estructura que está en la parte más anterior del cerebro y que nos va a permitir poder modular nuestras conductas sociales y emocionales en relación a las personas con que compartamos procesos sociales, culturales, emocionales, etcétera. ¿Qué les parece? Entonces estas tres estructuras desde el nacimiento van desarrollándose y en la medida que vamos memorizando, la amígdala se va acoplando a la conducta exploratoria del niño y posteriormente la corteza prefrontal medial, ¿qué hace? Une todos estos aprendizajes, une las emociones de la exploración, une las emociones del vínculo, para que después en la adultez todo esto se manifieste de manera funcional. ¿Qué les parece? Entonces ustedes me dirán, pero Alberto, si esto es tan bueno y tan maravilloso, ¿se puede decir que todos los apegos son necesarios? Por supuesto. Lo que no se puede decir es que todos los apegos son saludables. Porque va a depender del cuidador. Va a depender de la madre, lógicamente. Y entonces, el apego ha sido dividido por Bowling, ha sido dividido en apego seguro y apego inseguro. ¿Cuándo se establece un apego seguro? Cuando los bebés son cuidados de forma receptiva, sensible, se resuelven sus necesidades físicas y emocionales y entonces se manifestará un apego seguro, saludable. El niño se comunicará con el cuidador y en la medida que vaya creciendo, ¿no es cierto?, tendrá la capacidad de vincularse con otros, con sus contemporáneos. Ese es un apego seguro. Cuando hablamos de un apego inseguro, cuando los bebés reciben una atención más bien caótica, desordenada, impredecible, no saben qué cosa viene después de cada cosa, de rechazo, de negligencia. Y entonces, ¿qué hacen los niños? Desarrollan estrategias de autoprotección. Se tienen que autoproteger. Y entonces estructurarán conductas de apego inseguro, tenderán al retraimiento, no hablarán, llorarán constantemente, tendrán un miedo indescriptible, un temor sin saber exactamente a qué. Y entonces uno no puede pretender que un niño criado con estas características vaya de adulto a hacer, pues, le encante la exploración, buscar novedades, resolver problemas. Difícil, ¿no? Si de pequeño aprendió implícitamente ahí en su hipocampo que hay que tenerle miedo a todo, que el amor primigenio y la emoción primigenia que debió sentir positiva, importante, madurativa, no estuvo, y que más bien fue agredido. Si eso yo aprendo primigeniamente, ¿qué puedo esperar cuando sea adulto? ¿Se dan cuenta? Y ahí es donde entonces nosotros nos damos cuenta lo maravilloso de la relación con la madre. Lo extraordinario que puede ser un vínculo materno, un vínculo con el cuidador que transite por amor, que transite por afecto, por emoción constante. Y les cuento algo también que deben saber. Así como el niño, a través del cuidado de la madre, va modulando su aprendizaje y su conducta, la madre también modula su conducta. Así como el cerebro del niño cambia, el cerebro de la madre también cambia. Dan a la mayor receptividad para el cariño, para las muestras de las emociones, para la lectura de las emociones de su recién nacido. ¿Qué les parece? Y entonces todo se va a alinear para buscar un objetivo común. ¿Cuál es el objetivo final? Que ese ser humano sea funcional, que ese ser humano se pueda adaptar y que ese ser humano, sobre todas las cosas, se pueda vincular, pueda tener relaciones de largo plazo con su propia madre, su padre, sus hijos, su esposa, su conviviente, con quien decidan
de alguna u otra forma, pasar una vida juntos en objetivos comunes. ¿Qué les parece? Vivan las madres, ¿ah? Vivan. Y entonces, entendiendo este fenómeno, ¿no es cierto?, nos podemos dar cuenta de la importancia de este proceso. Yo les voy a recordar algo que también hemos conversado en este programa. Cuando un niño nace, su cerebro, más o menos, está estructurado en un 50%. Es decir, el niño nace y su cerebro ya tiene una carga de información del 50% que posteriormente va a modular su conducta. Esto es lo que aporta el padre y la madre a través del mensaje genético y de su propia vivencia intraútero. Pero cuando nace, el otro 50% ¿saben de qué depende? De cómo se vincule con la madre y con el cuidador. Y cuánto el medio ambiente puede ser agresivo contra el niño o más bien nutricio con el niño. Entonces, ustedes me dirán, pero Alberto, ¿el mensaje genético se puede cambiar? No. Pero sí se puede cambiar la expresión del mensaje genético. Los genes no se pueden cambiar, pero la expresión de ellos sí. Por ejemplo, si yo tengo un niño que genéticamente tiene actitudes para el arte, miren, y cuando nace no le doy el medio propicio para que se exprese el mensaje genético de sus habilidades artísticas, ¿saben qué va a pasar? Esas habilidades no se van a expresar. Entonces el medio ambiente es capaz de estimular el mensaje genético o más bien de inhibir, evitar que el mensaje genético se exprese. Eso es lo que se conoce como epigenética. Un proceso tan importante para el desarrollo del ser humano. Cuando el niño está creciendo, el cuidador, el medio ambiente, lo que hace es modular justamente la expresión del mensaje genético que modula las conductas emocionales, las conductas cognitivas. ¿Se dan cuenta? Y ese factor va a ser fundamental para que el niño crezca saludablemente. Y entonces, así como el cerebro puede captar cosas buenas y memorizarlas y después aplicarlas en la vida adulta, también puede aprender cosas malas, dañinas, que le hace perder funcionalidad en la vida adulta. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que nosotros conocemos como neuroplasticidad. Es como el cerebro se va modulando según la vivencia. Y comprenderán ustedes que cuanto menos desarrollado está el cerebro, más influenciado por la epigenética está. En la medida en que el cerebro está más maduro, menos influenciado estará. Entonces los primeros años son fundamentales. Por eso la importancia de la madre en esa crianza. Por eso ese amor incondicional que todos tenemos por nuestra madre y que jamás cuestionamos. Y que todos celebramos el día de ayer. ¿No es cierto? Muy bien. Y entonces, les decía, las estructuras que están comprometidas en este proceso son, en primer lugar, les decía, el hipocampo. El hipocampo es esta zona que permite al individuo tener, escúchenme bien, memoria social. En el hipocampo se deposita la memoria social. En el hipocampo se intensifica la información sensorial. Es decir, se toma la información sensorial y según su intensidad se memoriza más intensamente. ¿Y qué hace el hipocampo? Le manda la información a la corteza prefrontal medial. ¿Se acuerdan? Esta corteza que va a hacer que en la adultez yo aplique lo que quedó en mi hipocampo como más importante. Entonces, si el contacto físico con la madre ha sido mediado por amor o con amor, mi sensación y mi sensibilidad táctil va a estar registrada en mi corteza prefrontal medial para que cuando yo tenga una conducta posterior con mis hijos
exprese el mismo cariño y la misma sensibilidad. Miren la importancia del hipocampo. Entonces, ahí también, en ese mismo hipocampo, se van a instalar los vínculos de largo plazo, porque yo voy a aprender que efectivamente es bueno tener una relación a largo plazo. La tuve primero con mi madre, con la que lo tendré permanentemente. Y ese vínculo es el que me enseña en mi memoria, ¿no es cierto?, que efectivamente las relaciones duraderas, los vínculos duraderos son mejores para el ser humano. ¿Qué les parece? Y entonces entenderemos que habrá una mayor participación y posibilidad de tener relaciones de largo plazo con la pareja, con los hijos, etc. Pero además, y esto es sumamente importante, ¿no es cierto?, hay un proceso, una esencia fundamental del hipocampo con respecto al placer. El hipocampo en la relación con la madre nos va a enseñar que el vínculo es importante de pareja o con los niños, ¿no es cierto? Y que ese vínculo, en el caso de la relación de pareja, y ese amor va más allá del propio placer sexual. Eso que les pasa a ustedes, que tienen sus parejas y que son felices, que no están pensando necesariamente todo el día en qué cosas van a hacer en la noche, sino el hecho de encontrarse, de compartir espacios comunes, de contarse sus vivencias, de poder intercambiar sus emociones. Eso se aprende tempranamente gracias al hipocampo. Y entonces ustedes me dirán, pero Alberto, ¿en realidad toda esta información es captada por el niño? Sí. ¿Y cómo el niño no se abruma con tanta información? Ah, porque entonces ahí viene la otra estructura que les había comentado, la amígdala. La amígdala en ese momento va a modular la sensación del niño de temor, de peligro, disminuyendo ese proceso para que pueda aprender de los afectos, para que pueda aprender de las emociones. Entonces la amígdala codifica los estímulos relevantes y la importancia del vínculo emocional con la pareja. ¿Qué les parece? ¿Y cómo lo hace? Va a permitir que el adulto, cuando tenga una relación de pareja y hay alguna discusión que es normal o alguna situación que pone en peligro la familia, ¿no es cierto?, esta pareja tenga la posibilidad de poder modular sus emociones, de poder tranquilizarse, de poder escuchar al otro, de poder apreciar la opinión del otro, las ideas del otro. Por eso es importante la amígdala. Y esa es regulada, como les decía, desde el nacimiento. Y por último, este conjunto de procesos es participado de la corteza prefrontal medial, que es la que al final va a programar estas conductas con el aprendizaje que le da la amígdala, que le da el hipocampo. Y la corteza prefrontal medial entonces es la responsable, ¿no?, de tener conductas altruistas, de ponerse en el pellejo del otro, de poder querer desinteresadamente, de tener la sensación de que el otro es como uno y que tiene los mismos derechos y debe tener las mismas oportunidades. ¿Se dan cuenta? Entonces imaginan, una sociedad equilibrada necesita de vínculos tempranos saludables, y eso está en relación a cómo debemos cuidar los primeros años de vida del niño, dándole la oportunidad a la madre o al cuidador de poder estrechar ese vínculo. ¿No? No que la madre tenga que estar pensando, tengo que ir a trabajar porque si no, no va a tener que comer, y entonces lo dejo al cuidado de su hermanito de 10 años, porque yo tengo que salir. ¿Quién va a reemplazar esta función tan fundamental? ¿La calamina? ¿La pared? ¿Se dan cuenta? Es una obligación de la sociedad
proteger estos procesos madre-niño, cuidador-niño, justamente porque esa va a ser la base de una sociedad más equilibrada y más productiva. Eso tiene que ser, entre otras cosas, una decisión política. Claro, el niño no va a votar. No. Entonces, parte de todo este proceso es que nosotros podamos ver más allá de nuestros propios intereses y podamos entender que el país necesita procesos de largo plazo, y dentro de esos procesos de largo plazo está el cuidado del niño, y nadie mejor que la madre o el cuidador para encargarse de ese proceso. Mientras que eso no suceda, vamos a seguir viviendo en caos. ¿No es cierto? A nadie le sorprende cuando hay las entrevistas en televisión ayer, ¿no? Para la madre, esta situación, el Día de la Madre, ¿no? Es un día para más bien sobrevivir, y entonces la madre vendiendo tempranito en la mañana, vendiendo comida, vendiendo objetos, vendiendo ropa, ¿no? Y son madres jóvenes. ¿Dónde están sus hijos pequeños? Claro, no están celebrando con ella, porque ella tampoco puede celebrar, porque ella tiene que trabajar para poder darle al niño procesos básicos, alimentación, cobijo. ¿Y quién se encarga de la parte emocional si la madre no está? Y la madre no está no porque no quiera estar, es porque no puede estar. Es porque las condiciones no se lo permiten. ¿Y de quién dependen esas condiciones? De todos nosotros. De todos nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, miren lo maravilloso que resulta siendo la madre, el tener una madre, el tener una experiencia maravillosa con la madre. Felices aquellos que tuvieron la oportunidad de estar con sus madres por lo menos el primer, el segundo o tercer año de vida. Y comprensión para aquellos que no tuvieron la oportunidad porque su madre tenía que ir a trabajar, porque su madre tenía que ver procesos mucho más básicos como la alimentación y la protección. Les digo esto porque muchas veces he escuchado: lo que pasa es que mi mamá nunca estuvo conmigo, lo que pasa es que mi mamá solo pensaba en trabajar. Y en realidad deberíamos siempre, cuando hacemos observaciones de este tipo, ponernos en contexto. ¿Qué situación vivía mi madre? ¿Era madre soltera? ¿Tenía 3 hijos que tenía que alimentar primero? ¿Había alguien que la auxiliara? ¿Por qué salía tan temprano? ¿Por qué llegaba tan tarde? ¿Porque no me quería? Difícil, ¿no? Difícil. Por eso, como yo siempre les digo, ustedes quieren ver la brillantez de un ser humano, véanlo siempre en su contexto. No en el que ustedes están ahora, sino en el contexto que este ser humano estaba en el momento de su circunstancia. Muy bien. Y miren ustedes saben que hace unos años biólogos investigadores encontraron que había una rata de la pradera, ¿no?, que era monógama 100% y andaba siempre con su pareja, a todos lados, solitos los dos, por el desierto. Y cuando una moría, el otro también moría, de pena. Y entonces estudió cuáles serían las hormonas que hacen que estos roedores sigan su vida para siempre acompañados. Y miren ustedes, se ha podido confirmar que varias de estas hormonas salen justamente de aquel eje que inicialmente va a determinar si una situación es peligrosa o no, si debemos cuidarnos o no. Se encontró que estos roedores tenían una gran producción de oxitocina. Estoy seguro que han escuchado ustedes hablar de la oxitocina. Y hoy se ha podido comprobar que esta oxitocina, que se produce en una parte central del cerebro, que es el hipotálamo, modula los comportamientos sociales.
se ha podido confirmar también en el ser humano que la oxitocina es fundamental para la crianza, es fundamental para determinar la individualidad del niño, donde la madre puede reconocer rápidamente que es su hijo, el llanto, la forma de gemir, y por supuesto es responsable de la empatía y de los vínculos sociales. Entonces es fundamental la oxitocina para poder iniciar la capacidad de respuesta materna y el vínculo entre la madre y el hijo. La otra hormona que se encontró fue la vasopresina, ¿no? Que también es importante para el reconocimiento social y que permite identificarnos con los demás a través de procesos tan primitivos como el aroma de la pareja o del territorio, y que puede también, en caso de amenaza, normar el comportamiento agresivo. Y lo otro que se encontró es la dopamina. Lo hemos hablado muchas veces, la denominada hormona o neurotransmisor del amor, del placer. Y efectivamente la dopamina, que está muy relacionada con el funcionamiento, como hemos dicho, de la corteza prefrontal medial y del hipocampo, ¿no es cierto?, va a generar esta sensación de placer inicial para los procesos reproductivos y posteriormente a través de la oxitocina para mantener las relaciones vinculares a largo plazo. ¿Qué les parece? Muy bien. Entonces, ¿por qué es importante el Día de la Madre? ¿Por qué celebramos el Día de la Madre? Celebramos el Día de la Madre porque la madre es responsable a nivel de la especie de su supervivencia, 2, del crecimiento del recién nacido de manera saludable y de cómo en la adultez ellos van a ser funcionales. Y cuando digo responsables, por favor, no interpreten obligadas, no. Estoy hablando estrictamente desde el punto de vista biológico. Y recuerden ustedes, el afecto, la emoción y la empatía son partes de ese proceso. Y la madre, naturalmente, se compra el compromiso de hacer todos estos procesos de manera sacrificada, única. Y es menester que las sociedades donde estos procesos son considerados importantes y donde no lo son, se estructuren, como les decía, ambientes adecuados para que este vínculo permanezca, para que no haya la sensación, que es algo que nos flagela constantemente, de que de alguna u otra forma la maternidad es una debilidad social y en la mujer. Porque una madre no tiene por qué no ser una gran profesional si lo desea. Una madre no tiene por qué no ser una gran ejecutiva si lo desea. Una madre no tiene por qué no ser una gran ama de casa si ella lo desea. El maternaje no es una condición para que la mujer no tenga las mismas oportunidades que el hombre. No, señores. Pero no podemos negar que el proceso del embarazo y la lactancia, que están referidos a la madre, deben ser procesos protegidos y en esa medida, tanto en el ambiente laboral como en el ámbito social, debe haber una estructura que permita que eso se dé adecuadamente sin que la mujer pierda ninguna oportunidad. Ninguna. Muy bien. Vamos a recibir algunas llamadas. A ver. Ahí está entrando. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Buenas tardes, doctor Fernández, soy la señora Mari de Surco. ¿Qué tal, Mari? Cuéntame. Quería hacer una pregunta. Sí. En el caso de los niños que crecen desde pequeñitos en los orfanatos, que no tienen una figura directa de madre, ¿no? Porque tengo entendido que los ven diferentes personas, ¿no? ¿Cómo es el crecimiento? ¿Cómo se desarrollan esos niños que no
no tienen a su madre o una sola cuidadora al lado, ¿no? Correcto. Gracias, Mari, por la pregunta. A ver, en los países más desarrollados, aquellas instituciones que se encargan justamente de criar niños que por alguna u otra circunstancia no están acompañados de la madre, usualmente son llevados a hogares sustitutos. Y entonces ahí, por eso le decía, el cuidador tiene una función fundamental para poder, a través de su imagen, de su cariño y de sus emociones, ¿no?, poder estructurar individuos funcionales. Todavía, lógicamente, existen orfanatos donde los niños no tienen asignado un personal permanente con ellos, ¿no? Pero sí es verdad que el estar vinculados con personas que con amor se contactan con ellos, los cuidan, y sus propios compañeros que van a vivir esta circunstancia, ¿no?, pueden ser un aliciente importante para lograr esta funcionalidad de la que estamos hablando. Pero lógicamente y claramente no es el mejor de las situaciones, pero tenemos en todo caso que ir entendiendo estos procesos para darle prioridad a estas situaciones que bien nos señala nuestra oyente. Es muy importante que el niño tenga este proceso, y si por alguna circunstancia esto sucede, o sea, no está la madre, ¿no?, los cuidadores tendrán que cumplir esta función. Ahora pueden entender por qué el título de nuestra reunión, ¿no es cierto? Madre, solo una. Y nunca una expresión social, coloquial, ha tenido tanto sentido desde el punto de vista del desarrollo del ser humano. Nunca. Entonces, acá estoy tratando de... no se ve las preguntas del Face. Es un problema técnico. No, ya le di. Lo estoy ahí refrescando, pero no se refresca. A ver. Sí. A ver. Vayamos contestando preguntas. Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Hola, amigo Alberto. Te habla Martán, Carlos. Ah, ¿cómo estás, Carlos? Cuéntame. O sea, me impresiona mucho el tema que has comentado. Toda vez que yo vengo de un orfanato como es el Puericultorio Pérez Aranía. Sí, me habías contado, amor. Sin embargo, bueno, yo tuve la suerte de llegar allá entre 11 y 12 años. Ah, más grande, qué bueno. Pero también he estado en otros internados, yo he estado como en 4 internados más pequeños. Ya. Pero a lo que voy es a esto, ¿no? Que como yo terminé ahí en el puericultorio, o sea, ya salí con una carrera, todo, que en ese tiempo había esa oportunidad. Pero hasta ahora yo vengo observando algo, y ahora con el tema que has tocado, me responde, pero no me da una satisfacción, ¿no? Porque yo veo que muchos exalumnos, cuando hacen eventos así de la asociación de exalumnos, ¿no?, muchos exalumnos pareciera que para ellos se ha estancado el tiempo cuando van para allá. Están en una situación deplorable, o sea, están esperando que les den algo o que alguien lo ayude. O sea, estamos hablando de un porcentaje, por decir un 15-20% más o menos. Y a mí particularmente eso sí me preocupa, pero encuentro la relación de lo que tú has comentado, porque Correcto. hay muchos que han estado desde que eran bebitos. Así es. Entonces no han tenido esa parte tan importante de la madre. Correcto. Y en ese entonces tampoco había ese avance que puede haber ahora. Es Pero me correcto. gustaría que también des una explicación respecto a eso, ¿no? Perfecto. ¿A qué se debe esa inseguridad de esa gente que ya son mayores? Estamos hablando de gente que está con 50, 60 años, ¿no? Correcto. Te agradezco mucho la llamada. Gracias por llamar. Efectivamente, ¿no? Debemos tomar en cuenta que ahí, aparte de lo que hemos conversado, hay otros factores propios del ser humano, ¿no? Ustedes deben haber escuchado con frecuencia el término resiliencia, ¿no?
hay seres humanos que son más resilientes que otros. Es decir, que ante la adversidad, ¿no?, pueden adaptarse, sobrevivir y ser personas productivas, funcionales, ¿no? Otros tienen menor resiliencia para poder enfrentar estas situaciones de estrés. Entonces también hay lo que uno trae. Recuerden, les había dicho que cuando uno nacía, pues tenía 50% de su cerebro más o menos escrito, ¿no? Y en ese proceso, como les digo, hay este factor de resiliencia que puede hacer diferencias entre los mismos niños en el mismo orfanato, con los mismos cuidadores, otros más funcionales, más completos, más socializados que otros, ¿no? Entonces hay este otro factor que también es importante. Por eso debemos procurar que en lo posible, ¿no es cierto?, este conjunto que lo constituye el cuidador, la madre, el niño, un ambiente adecuado, sea lo más frecuente, sea situaciones que se repitan con mucho más frecuencia, valga la redundancia, justamente para poder lograr procesos que sean homogéneos, ¿no?, en lo posible, y en que logremos que todos podamos vincularnos, querer, respetar y planificar. Bueno, mil disculpas otra vez, qué vergüenza. A mis amigos del Face, no sé por qué no se reeditaba, pero quiero rápidamente, como siempre, agradecerle a Pilar, a Mariela, a Nancy, que siempre están ahí, a Elsa, Jan, un saludo desde acá, a Diego, a Ali, que siempre nos acompaña, Raxo, ¿cómo estás?, a Avi, a Miriam, a Mónica. Mónica nos pregunta, doctor, entonces dejar llorar a un niño que demora para dormir es nocivo. No es, a ver, esta es una pregunta muy cerrada para un proceso más complejo, ¿no? Pero sí es verdad que el niño debe tener momentos en los que se enfrente a una vicisitud para poderse adaptar. Si nosotros criamos al niño de manera permisiva, no dándole todo lo que necesita y no dándole la oportunidad de poder conseguir absolutamente nada, y que sus conductas no tengan una consecuencia responsable, ese es, les cuento, otra forma de negligencia. Así como es negligencia no atender al niño, también es negligencia sobreprotegerlo, a tal punto que no le den la oportunidad de poderse adaptar. Entonces hay que tener mucho cuidado para poder encontrar ese punto medio que les vaya a servir. Gracias, Mónica, por estar ahí. Elizabeth, que siempre nos escribe. Doctor, buenas tardes. Es un tema de suma importancia para nuestro país que debe ser difundido por la prensa nacional. Así podemos ver los cambios en la sociedad con valores y moral. Gracias, Cecilia, por estar ahí. Raquel, Yuli y bueno, y todos los demás. Muchísimas gracias. Hemos estado con ustedes con este tema tan importante y espero que nos encontremos nuevamente el próximo lunes a las 2 de la tarde en nuestro programa Musicalmente. Muchas gracias por estar ahí y un abrazo y un beso a todas las madres de nuestro país que hacen posible que a pesar de todas las vicisitudes sigamos ahí bregando, tratando de encontrar solución a nuestros problemas cotidianos. Muchas gracias.